tema de hoy justamente es la adolescencia, ayudar a los padres a trabajar la autoestima de los hijos, y es para ello que tenemos esta gran psicóloga, conocedora muy bien de este tema, Ana Belén Medialdea. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida, Ana Belén. Muchísimas gracias, pastora. Muchísimas gracias por invitarme a pasar este ratito contigo hoy y hablar de este tema tan importante, ¿no? En la actualidad y en realidad desde siempre. Sí, el tema de la adolescencia es un poco difícil porque los padres no saben cómo afrontar esa adolescencia. Generalmente decimos que los adolescentes adolecen de todo, porque no son niños, no son adultos. Y es allí donde hay esa incapacidad de los padres para manejarlo. Tal vez por desconocimiento, tal vez porque la misma sociedad te lleva a no saber cómo afrontar esta transición que tienen los niños. Es que en realidad es una transición para los niños y también para los padres, ¿no? Ellos pasan de tener un niño pequeño, el que más o menos pues, pueden controlar, ¿no? Hacen lo que se les pide y de repente en la adolescencia se encuentran que la palabra que está siempre presente es un no a todo lo que les propongan, ¿no? Entonces esto también forma parte de una ruptura, ¿no? De la armonía que quizás se podía tener en ese momento a lo que se empieza a tener de nuevo. A mí muchas veces me he encontrado con familias que me han llegado a decir, es que de verdad, con lo bonito que era mi hijo, que yo siempre decía, es que te comería. Yo no sé por qué no me lo comí en ese momento, porque es que ahora mira el problemón que tengo, ¿no? Sí. Y bueno, pues para las familias, esta época de transición pues es también a veces difícil y necesitan de herramientas para poder acompañar a sus hijos y a sus hijas. Por eso yo dentro de este modelo de terapia me gustó mucho porque el lema, ¿no?, es enseñar a los padres a que puedan ayudar a sus hijos, porque ¿quién mejor es que ellos para poder seguir guiando a sus hijos? Ellos pasan todo el día prácticamente con ellos, ¿no? Los niños pasan el tiempo en el colegio o en el instituto, en este caso ya cuando son adolescentes, pero después el resto de tiempo lo pasan en casa y son los padres los que pueden ser los mejores terapeutas para sus hijos, ¿no? Entonces yo lo que intento en consulta sobre todo es que esos padres y esas madres sean como mis coterapeutas para enseñarles a ellos en terapia cómo tienen que comportarse con sus hijos para poder ayudarles. Ahora bien, por ejemplo, cuando tú dices, ciertamente los padres tienen muchísimo tiempo con los hijos, pero también es cierto que el mundo externo, lo que son las amistades, el colegio, el liceo, la universidad, influye muchísimo. Ahora bien, ¿cómo hacen esos padres donde hay una influencia exterior bombardeándolos todo el tiempo? Por ejemplo, que hablábamos fuera de micrófonos, todo lo que hay desvirtuado en cuestiones de imagen, esas adolescentes, sobre todo las chicas, que quieren imitar a las influencers, que no se dan cuenta que hay una gran distorsión de ello y que no todo es al 100% real. Sin embargo, quieren competir y quieren imitarlas. Ahora, allí hay una distorsión y los padres a veces se les escapa de cómo poder ayudarlos. Claro, además es que para los adolescentes, en este momento, en esta etapa de la vida, es mucho más importante la valoración que tengan en el exterior, sobre todo de sus iguales, que, que en casa, ¿no? Hombre, es verdad que es muy importante para ellos la opinión de sus padres, pero la forma que tienen ellos de valorarse es en el entorno exterior, con sus amigos. Para un adolescente, por ejemplo, que un amigo le deje de hablar o le deje de valorar es algo muy grave, porque para ellos son todo, ¿no? Sus amigos, sus amigas, la gente del entorno. Entonces, claro, el problema que hay es que hoy en día, por ejemplo, en redes sociales no hay unos límites Mm. y deberíamos ponerlos, sobre todo porque las nuevas generaciones están creciendo ya con estas aplicaciones dentro de su mundo. Para nosotros ha sido
bueno, como algo que ha llegado, ¿no?, a nuestro mundo y que ya estábamos más crecidos y bueno, pues ahí estamos dentro. Pero es que los adolescentes y los niños y niñas de hoy en día van a crecer en este mundo. Entonces, es muy importante que desde bien pequeños podamos ayudar a construir la autoestima sana que necesitan para que cuando lleguen a estas aplicaciones no caigan en estas comparaciones o en este uso tóxico que se pueden hacer de las redes sociales, ¿no? Porque como hablábamos fuera, ¿no?, pues, fuera de grabación, pues hoy en día hay grandes problemas, pues por ejemplo, hay trastornos de la conducta alimentaria, hay muchos problemas de autoestima, problemas de dependencia emocional que también se fomentan en estas aplicaciones porque tendemos a compararnos, a maltratarnos porque nuestra vida no es como la de Pepita, ¿no?, que está Mm. demostrando todo el rato pues que su vida es maravillosa, ¿no? Y eso puede ayudar a que los adolescentes se construyan un personaje virtual que no tiene nada que ver con su personaje real Mm, y frustrarse mucho porque su vida virtual no es real, ¿no? claro, Y la quieren, pero no existe. sí. Cuando tú hablas de los trastornos alimenticios, que bien porque quieren imitar a alguien que han visto en las redes sociales y quieren estar 90, 60, 90, y resulta que yo no tengo esas medidas y comienzan allí a tratar de imitar y a tener esos desórdenes alimenticios. ¿Cómo crees tú que los padres puedan sobrellevarlo o cómo pueden ayudar? Pues mira, es muy importante que se pueda ayudar a prevenir que eso suceda, pero una vez que eso está sucediendo, es fundamental que si un padre o una madre se da cuenta de que su hija o su hijo está teniendo una conducta tóxica relacionada con la comida o está, por ejemplo, eh, intentando ocultar partes de su cuerpo, ¿no? Vistiendo siempre de ropa ancha para que no se le marque, pues, bueno, pues a lo mejor algún Michelin, ¿no? Está muy obsesionado con comer ciertos alimentos o comiendo en grandes cantidades, pues, comidas más calóricas. Es muy importante que estas pequeñas cosas las observemos porque si se están dando, es importante pedir ayuda profesional porque los trastornos de la alimentación suelen ser complejos y de base, pues bueno, hay que trabajar mucho la autoestima, hay que trabajar la aceptación corporal y sobre todo hay que tratar la forma de relacionarse con uno mismo, ¿no?, que en este caso pues está fallando. Pero pastora, una buena forma de prevenir que esto suceda es eh, tomando conciencia, ¿no?, de cómo yo me estoy relacionando como madre o como padre con la comida y con mi cuerpo, ¿no? Ya. Porque hay cosas que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, el recomendarle a nuestro hijo, a nuestra hija, pues no te pongas eso, que mira cómo se te marca la barriga, o como sigas comiendo eso, verás cómo te vas a poner, te estás pasando con el chocolate, ¿no? Cuando empezamos a dar mensajes que están relacionados con, ostras, si haces esto debes sentirte culpable porque esto no está bien, ¿no? Son cosas que tampoco podemos culparnos por ello porque la mayoría de nosotros hemos crecido en una cultura de la dieta. Entonces vemos normal, pues si estamos con unos kilitos de más, ponernos a dieta, ¿no? Pero al final, comer sano es comer sin culpa, es disfrutar de lo que te estás comiendo, porque al final la comida es alimento y el alimento es una necesidad. No podemos prescindir de ello. Lo Claro. importante es que entendamos que comer sano es poder comer la comida sin ese sentimiento de culpa, sin ese maltrato hacia nuestra propia persona. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que comer comida menos calórica solamente es igual de insano que comer todos los días comida muy calórica. Lo que se trata es que haya un equilibrio y una flexibilidad, porque eso es fundamental. Tú me contabas que cuando llega un caso de un adolescente que tiene ciertos trastornos, tú comienzas por los padres. Exacto. O sea, yo para mí cuando hay un menor, siempre la primera consulta la hago con los padres, porque ahí es cuando hacemos una valoración. Pero sobre todo porque los padres tienen que saber cómo ayudar a sus hijos y a sus hijas.
y para evitar también esas etiquetas, ¿no? Muchas veces me han llegado adolescentes o incluso niños a consulta que me han dicho, es que yo hago esto porque es que tengo ansiedad, o es que hago esto porque es que tengo pues un problema pues con la alimentación, ¿no? Entonces ellos ya se escudan ante eso y les ayuda pues a, bueno, pues a poner su diagnóstico como por bandera, ¿no? O excusarse en ello para no cambiar. Entonces, por eso, desde este modelo de terapia, se ayuda a los padres a que puedan ayudar a sus hijos. Pero en estos casos, además, en los que hay un trastorno de alimentación, hay mucho trabajo con los padres, Ya. muchísimo. Regresamos con nuestro programa en directo con Pastora Tobar. Estamos hablando sobre la adolescencia y cómo ayudar a los padres a la autoestima de sus hijos. Porque, claro, cuando estamos en la adolescencia hay una transición allí que los padres no saben exactamente cómo actuar, cómo proceder y cómo ayudar a los hijos. Y para ello tenemos acá nuestra psicóloga, Ana Belén Medialdea. Ella es especialista en este tema y estamos muy fascinados. Te contaba, Ana Belén, que tengo una nieta de 15 años y en una oportunidad le preguntaba, oye, ¿qué crees tú que a tus padres les podría preocupar en esta etapa de tu adolescencia? Y ella me decía, abuela, yo creo que lo que más le preocupa a todos los padres es que comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Posiblemente nos equivoquemos. Yo me he equivocado en algunas cosas que he hecho y me arrepiento de ello, pero las he tomado y me he equivocado, lo he reconocido. Y eso es uno de las grandes preocupaciones que pueden tener los padres en general. Entonces, me pareció bien acertada la respuesta que ella me dio en ese momento. Y tú ciertamente estabas diciendo que a los adolescentes hay que permitirles. Hay que permitirles que ellos tomen sus propias decisiones y que también asuman las consecuencias de sus decisiones, porque ayudarles desde que son más pequeños a enfrentarse a que no todo en la vida puede salir como tú quieres y que puedes tomar decisiones que son equivocadas, es muy importante. Es que muchas veces creemos que todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser acertadas y eso es lo que ocurre a muchas personas cuando, por ejemplo, toman una decisión que no ha sido correcta o que le ha perjudicado y hay personas que acaban suicidándose por una mala decisión. Entonces, hay que enseñar a los adolescentes a que tomen sus propias decisiones y que si hay algo que no les ha salido bien, no pasa nada, siempre pueden volver a intentarlo, porque esto, el verdadero fracaso, ¿cuál es? El verdadero fracaso es no intentar realmente lo que quieres intentar, pero intentarlo y que te salga mal no es un fracaso. Esto quiere decir que quizá tienes que intentarlo de otra manera, tienes que seguir luchándolo, pero tenemos que ayudarles a que ellos puedan hacerlo. Mira, pastora, yo muchas veces cuando he hecho talleres con familias y van desde el tema de la autoestima, yo siempre les contaba una historia. ¿Quieres que te la cuente? Sí, claro. Les contaba la historia de por qué las tortugas marinas tardan tanto tiempo en llegar a la orilla. No sé si tú lo sabes. No, no. ¿No lo sabes? Bueno, pues yo le contaba la historia de una familia que fueron a una playa de tortugas marinas y el padre y una de las hijas, eran 4, pues dijeron, madre mía, qué calor que hace en pleno agosto y las pobres tortugas, todo lo que están tardando en llegar a la orilla. ¿Qué podemos hacer por ellas para no complicarle tanto pues ese trayecto, ¿no? Hasta el agua? Y entonces se le ocurrió la brillante idea de coger a las tortugas, pues entre los dos, y llevarlas a la orilla para que así pues pudiese nadar. Entonces coger una tortuga que pesaba un montón porque la tortuga era gigante y la dejaron en la orilla. Ya pues la tortuga empezó a nadar. ¿Sabes qué fue lo que le pasó a esa tortuga? Pues a esa tortuga lo que le pasó es que la devoró un tiburón. Dios. ¿Sabes por qué? Porque las tortugas tardan tanto en llegar a la orilla porque mientras que están llegando, todo ese esfuerzo le ayuda a fortalecer sus músculos Wow. para que cuando lleguen al agua y vean pues un animal depredador que les pueda hacer daño, ellas puedan nadar rápidamente
y escapar. Wow. Pues esto, pastora, muchas veces pasa con los hijos y con las hijas. Queremos facilitarles tanto la vida para que no se esfuercen, para que no sufran, para ahorrarles, ¿no? Cierto sacrificio que ellos tienen que hacer para fortalecerse, para convertirse en adultos fuertes, en adultos decididos, en adultos con autoestima. Tenemos primero que permitirle que ellos se fortalezcan, Claro. enfrentándose a cosas que tienen que enfrentarse por sí mismos, ¿no? Entonces, esta historia me gustaba mucho contarla para que entiendan que muchas veces esto que hacemos con nuestras mejores intenciones ayuda a tener los peores escenarios. Wow. Wow. Y mira qué importante es cuando tú permites que ellos tomen sus propias decisiones y se den cuenta. Yo no diría que sepan exactamente dónde está el bien y dónde está el mal, pero cuando tú le das la oportunidad de cometer errores y de enmendarlos, también tienen ese ojo óptico de saber qué amistad vale la pena y qué amistad no es Exacto, tan exacto, buena. porque fíjate, más que el bien y el mal, yo creo que hay que ayudarles a que ellos sean conscientes por sí mismos de qué es lo que me ayuda y qué es lo Ujú, que me perjudica, eso es. ¿no? Y esto es muy importante, el que les podamos permitir a ellos asumir las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo sigo mucho a una psicóloga que se llama Patricia Ramírez, que no sé si la conoces, pero también está en redes, y hace muchos años vi un vídeo de ella que contaba, pues que tiene un hijo, ¿no? Su hijo, pues bueno, pues le gustaba mucho jugar a la Play por las tardes. Entonces, claro, el jugar a la Play le había hecho, pues, no sacar tan buenas notas como él Claro, podría haber conseguido llegar, ¿no? Entonces, ella contaba que para ella había sido muy importante permitirle que él jugara a la Play y valorar con él cuáles habían sido los resultados de sus decisiones, ¿no? Cuando llegó Navidad y vio pues que sus resultados habían bajado, entonces ella pudo sentarse con su hijo y decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿Crees que a jugar tanto a esto te ha ayudado o te ha perjudicado? Me ha perjudicado. ¿Por qué? Porque claro, no me he podido organizar de la manera que yo necesitaba. claro. Entonces, ahora, ¿qué crees que puedes hacer para ayudarte a que en el próximo trimestre tus notas puedan mejorar? Bueno, pues creo, mamá, que es importante que no pase tanto tiempo jugando. Pero el haberle permitido que tome su decisión y que se enfrente a unas consecuencias es súper importante. A veces nuestros miedos como madres y como padres hacen que yo ya visualice el suspenso de mi hijo y entonces, como yo no quiero que eso pase, pues hago todo lo posible para que mi hijo no se enfrente a ese suspenso. Entonces empiezo a estar encima de él para que estudie, le recuerdo los exámenes que tiene, me siento con él a hacer los deberes cuando ya tiene una edad en la que tiene que hacerlo por sí mismo. Y entonces los niños y las niñas entienden que tienen que aprobar para que su madre y su padre no se enfaden. Y no, o sea, ellos tienen que aprobar por su futuro, tienen que sentir lo que es una responsabilidad suya. Por eso, desde aquí hago también un llamamiento a las madres y a los padres que están ahora, pues bueno, empezando el curso, todavía tienen la oportunidad de que de cara a Navidad, ¿no? Les permitan a sus hijos organizarse y ver en qué cosas tienen que cambiar. Que no prometan comprar regalos Claro. por buenas notas, porque es que eso no es un premio. O sea, las buenas notas, el premio en sí es lo que has aprendido, ¿no? Porque hay Claro. muchos niños y muchas niñas que no pueden acceder a la educación. O sea, estudiar es un derecho Sí, que tenemos y muchas veces le decimos, es que es tu obligación. Bueno, ellos pueden elegir si ese derecho lo quieren utilizar o no. claro. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que si nuestros hijos y nuestras hijas no quieren hacer uso de ese derecho, tampoco pueden tener tantos privilegios, ¿no? Sí, Entonces, claro, esto es lo que le tenemos que enseñar, ¿no? Si tú estudias, pues vas a seguir teniendo una serie de cosas que puedes disfrutar. Si claro. no lo haces, no. Al igual que nosotras, pastoras, si no trabajamos, pues no cobramos, ¿no? Sí. No podemos tener privilegios si Sí, estamos decidiendo vivir claro, sin eso, ¿no? sí. Ahora bien, generalmente todos los padres tienden a tener a los hijos en una burbuja.
y eso no les permite, volvemos a lo mismo, a vivir sus etapas. Y la adolescencia es una etapa. Y a medida que se les permita ellos tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones, eso les da un crecimiento, tanto emocional como mental, y, y al tomar esas decisiones, porque mira tú cuántas personas, como tú bien lo decías, el índice de suicidios en adolescentes es altísimo. El índice de adolescentes cayendo en adicciones es altísimo. Ahora bien, cuando tú dices, yo primero trabajo con los padres y después con los adolescentes, esto ayuda muchísimo porque de una manera los padres pueden guiar no solamente para que ellos tomen sus decisiones acertadas, porque como decimos, son adolescentes y se van a equivocar, pero cuando inculcas valores y les hablas con la realidad, es posible que tengan menos oportunidades de caer en cosas que no deben. Exacto. Y esto que has dicho, pastora, de educar en valores es fundamental. Hay veces que, claro, pues llegamos cansados a casa, pues se nos juntan con otros problemas personales que podamos tener. Cuando vemos que están haciendo algo que no nos gusta, intentamos darles como el sermón desde el enfado, ¿no? Por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza pues una mamá que venía en consulta muy enfadada porque su hijo no le contaba las cosas, pero claro, cada vez que su hijo le intentaba contar algo, el miedo de ella hablaba y entonces le daba sermones a su hijo, ¿no? Recuerdo cuando su hijo le contó que uno de sus amigos pues estaba fumando. Entonces ella en ese momento conectó con el miedo a que mi hijo pueda fumar, con la rabia de que el amigo fume y entonces empezó a regañarle muchísimo a su hijo. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos que nos cuenten sus cosas si cuando nos las cuentan vamos a juzgar? Si os dais cuenta, cuando hablamos con un amigo, ¿por qué un amigo nos cuenta las cosas? Porque nos cuenta y nosotros no juzgamos, ¿no? O sea, si somos amigos sanos no vamos a juzgar. Pero si te das cuenta, cuando nos lo cuenta un hijo, juzgamos desde el miedo, porque como no queremos que ellos lo hagan, pues intentamos hacerles ver que eso está mal, que eso es muy peligroso, y lo hacemos desde el enfado. En ningún momento le estamos preguntando a veces, ¿no? ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de que tu amigo fume? ¿Tú cómo lo ves? ¿No? O sea, vamos a permitirles que ellos también nos den su opinión, porque los adolescentes quieren como tomar sus decisiones, ¿no? Ellos se sienten muy mayores, son como muy, quieren ser muy adultos, pero a la misma vez son unos niños, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que jugar, ¿no?, a esa estrategia de hacerles creer que ellos están tomando sus decisiones, pero para ello hay que guiarles, ¿no? Entonces, llevarles, ¿no?, a esas alternativas en las cuales ellos tengan que elegir una de las dos cosas que les proponemos, les ayuda a que ellos sientan que están también tomando sus propias decisiones. Si nos cuentan algo, es importante que evitar juzgar, el primer paso, preguntarles su opinión y después decirles, ¿quieres saber cuál es mi opinión? ¿Quieres que Sí. te cuente qué me pasó a mí cuando estaba en tu edad y me empezaron a pasar estas cosas? Porque esto nos ayuda primero a humanizarnos Claro. y lo segundo, a que ellos puedan también decidir si quieren escucharnos o no. Sí. Entonces, si nos dicen, pues sí, mamá, papá, cuéntame, pues ya le estábamos invitando a tener nuestra opinión, pero de una forma en la que ellos sienten que lo están pidiendo. Sí. Entonces esto cambia. Y posiblemente se identifiquen, porque Exacto. has vivido la misma experiencia o has pasado por una Eso situación es, similar y eso entonces es. se identifican y hacen más coinonía contigo, Exacto, o sea, más empatía. exacto. Y eso es lo que es importante que tengamos, ¿no? Empatía, porque a veces nos parecen tonterías lo que nos están contando, pero no se nos puede olvidar que para ellos no son tonterías, es su vida, es su mundo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tobar. Estamos con la psicóloga Ana Belén Medialdea
Y estamos hablando sobre la adolescencia. Eh, Ana Belén, cuando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que te estaba comentando, eh, 3 hijas, perdón, 4 hijas, 4 adolescencia. Y cuando nuestra hija, pasó a grado superior, allí es un cambio muy, muy, muy grande y muy sorpresivo para nosotros. No estábamos esperando un cambio tan brusco, ¿no? Ella entró a grados superiores a los 12 años y allí comenzó el cambio y no hallábamos cómo sobrellevarlo. Ahora bien, cuando hay este tipo de cambios, a tantas mamás que te están escuchando en este momento y que están así como yo, y que quedaron sorprendidos, que no saben, porque, claro, ya tienen amiguitos, inclusive más adultos que ellos, y otro pensar. Nosotros generalmente tratamos de mantener a nuestros polluelos debajo de nuestras alas para que nada les suceda, para que no se equivoquen, que es un gran temor. Y al final, bueno, mira, o tú simplemente aceptas que hay un cambio y comienzas a tratar de ayudar, o te das un estrellón enorme porque luego tu hijo pierde la comunicación contigo, no te cuenta nada porque tu reacción es adversa a lo que ellos está esperando, es totalmente contrario. Entonces, esas mamás que te están escuchando ahorita y que están diciendo: "Ay, yo estoy ahí", justamente, ¿qué les puedes decir? Pues mira, yo les diría que en este momento es normal que tengan muchos miedos, ¿no? Porque han pasado de tener, pues, unos hijos y unas hijas que controlaban, ¿no? Entre comillas, y de repente ahora empiezan a ver cómo toman sus propias decisiones, cómo se rebelan ante cosas que antes hacían sin rechistar, ¿no? Y es importante que en estos momentos esos miedos se los gestionen, porque eh, a veces regañamos, a veces ponemos castigos desde nuestro miedo y vemos cosas donde realmente no las hay. Entonces, ahora es el momento de ponernos tiempos también de observar sin intervenir. Es decir, yo voy a observar lo que hace mi hija, pero no voy a intervenir de forma impulsiva, sino que voy a ver realmente qué es lo que hace, ¿no? Y está claro que a los adolescentes hay que ponerles límites porque eso es muy importante, porque es lo que nos va a ayudar a hacer esa guía. Pero aparte de eso, también tenemos que soltar un poquito ese control, porque querer tenerlos bajo las alas, como polluelos, al final lo que hace es que ellos no se puedan enfrentar a la vida. Ellos ahora están en una etapa en la que tienen que enfrentarse a fracasos, tienen que enfrentarse también a conflictos entre sus iguales y es importante que se les permita hacerlo porque eso es lo que les va a ayudar a desarrollar herramientas y estrategias de afrontación, ¿no? Ante ciertas situaciones que les pueda venir en su día a día. Ya, tú sabes que yo pienso que uno de los mayores, preocupaciones de los padres es la llegada a casa a cierta hora. Porque claro, Sí, todos los hogares tienen normas, en reglas que se deben cumplir porque si no, pues no funciona. La hora de llegada, ¿ok? Que a veces los adolescentes te dicen: "Un poquito más, media horita más, voy a ser como Cenicienta, llegar a tal hora". Y luego el hecho de que no sabes con quién se está relacionando, a menos que seas ese tipo de madre protectora que quiero conocer a tus amigos, quiero conocer a sus padres, quiero conocer, entonces, ¿no? Y no lo consigues al 100%. Y el otro temor que tienen los padres es el que lleguen a consumir, cosas que posiblemente no están bien, como por ejemplo el alcohol, porque, bueno, dependiendo de la edad, puedes tomar un cóctel o no puedes tomar un cóctel, porque si eres menor de edad, pues no creo que te puedan servir, pero se las ingenian para tomar, alcohol, el cigarrillo, por ejemplo, y posiblemente otras cosas, ¿no? Y esa es una de las grandes preocupaciones de los padres cuando el hijo comienza a pedir un poco más de libertad. eso es. Pues mira,
Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Porque no es lo mismo un adolescente de 13 que uno de 17 para Ya, 18, ¿no? O claro. sea, por ejemplo, uno de 13 hay que tener todavía más control, ¿no? Que uno de 17 porque Mm, está un poquito, ¿no? Pues más consciente de lo que hay. Aunque es cierto que creo que en todas las edades es bueno que conozcamos los amigos de nuestros hijos, ¿no? O mm. sea, está claro que ahora hay mucho debate, ¿no? Si los padres tienen que coger el móvil de sus hijos para ver con quién hablan. Y es cierto que yo, por ejemplo, en mi opinión personal, sí que soy partidaria, sobre todo, pues de en ciertas edades tener un control sobre el teléfono de tu hija y de tu hijo, ¿no? Es verdad que cuando ya empiezan a tener 15, 16 años es diferente porque ya, pues bueno, hay que darle también esa confianza, pero cuando hay cosas que no nos están cuadrando, es importante tener al menos conocimiento de qué es lo que está pasando. Ya, Y para eso es importante que como padres, que somos responsables de nuestros hijos y tenemos que dar la cara por ellos, porque son menores, hay que tener un cierto control. Hay que saber con quién van nuestros hijos, eso es cierto. Y es muy importante que las horas se respeten. O ujú. sea, todos hemos pasado por la adolescencia y nos hemos querido quedar un poquito más y creo que ahí está también el conocer a tu hijo y a tu hija, ¿no? Porque si tú sabes que tienes un hijo o una hija responsable, pues bueno, no pasa nada porque se quede 10 minutos más. Sí, Pero si estamos teniendo conflictos con nuestro hijo o con nuestra hija y se nos está yendo de las manos, ahí es importante pedir ayuda profesional para evitar que esto se nos vaya a más. Entonces, los límites tienen que estar bien marcados y hay que ser flexibles, pero también firmes. Es decir, si se ha programado una hora, se ha programado una hora. Si mi hijo llega tarde, antes de regañarle, voy a preguntar, oye, claro. ¿por qué has llegado tarde? Porque puede que haya llegado tarde porque el metro haya tardado, Mm, puede que haya llegado tarde porque ha pasado algo. O sea, claro. siempre hay que preguntar y ver qué respuesta me da mi hijo o mi hija. Porque si la respuesta es desde la falta de respeto, pues entonces aquí tiene que tener unas consecuencias diferentes a si mi hijo está mal porque es que ha llegado tarde y tiene miedo a que yo le regañe, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante. Y también hacer esa observación de cómo es nuestro hijo consigo mismo también es muy importante, porque hay niños y niñas que ya son muy críticos y autoritarios con ellos mismos. Entonces, imagínate, es un tema diferente, ¿no? Pero imagínate un niño o una niña que ya se juzga mucho a sí mismo, se castiga mucho a sí mismo y se exige mucho a sí mismo. Ante un examen, un fallo o algo que considera que ha hecho mal, ya ellos son los primeros que se están castigando a sí mismos. Entonces, ¿cómo se castiga a un niño que ya se castiga a sí mismo? Claro. O sea, todo lo contrario, hay que enseñarle a que puedes hacer cosas que a veces no están bien, puedes cometer fallos, puedes hacer cosas que no te hayan salido como tú esperabas y hay que ayudarles a que se traten un poco más con compasión, ¿no? Que es muy diferente al típico niño o niña más pasota que no le importa nada y que no entiende de consecuencias. Ya, Con ellos hay que ser más no autoritarios, pero sí firmes. ya. O sea, que tú eres de la opinión de que las reglas y las normas que se impongan en el hogar hay que cumplirlas para que Exacto. no se te vaya de las Hay que manos. cumplirlas y tienen que estar hechas de acorde a cómo son nuestros hijos, porque no todo vale para todos, ¿no? Entonces, Claro, eh, esas normas tienen que estar ahí, pues son normas que a veces se pueden saltar, pero no pueden ser una norma, el saltarse la norma. Hay que ser flexibles, pero claro. también firmes. Ya. ¿Tú no te has dado cuenta que a veces los adolescentes, como tú estabas hablando de las edades, hay adolescentes que te dicen a los padres, no, voy con Juanita Pérez y tiene mi misma edad? Pero cuando tú de repente vas por una terraza y ves a Juanita Pérez, ciertamente a tu nieta o a tu hija, pero resulta que no está Juanita Pérez. Ahí hay como 15 personas más y hay de diferentes edades, de 14, de 15, de 16, hasta de 17 años. Entonces tú dices, como un adolescente de 14 años puede estar
con personas de 17 años. Eso es preocupante, Ujú. porque no es el mismo pensar. Claro, pero es verdad que, dentro de los adolescentes, hay adolescentes a lo mejor de 14 años que son muy maduros para su edad y que a lo mejor se sienten mucho mejor con personas que son más mayores. Lo importante no es que se vayan con personas más mayores o más menores, lo importante es, eh, si esas personas con las que se está yendo comparten valores, ¿no? Porque una adolescente, por ejemplo, de 17 que comparta valores con uno de 14, pues no tiene por qué haber ningún problema. Otra cosa es que, ese adolescente de 17 pues esté yendo por un camino Mm, totalmente contrario, ¿no? Y que esté influenciando ya. a tu hijo. Entonces, en este caso la tendencia es prohibir. Prohibir es prohibir ir con esta otra persona. Pero esto también es peligroso, porque Sí, si tú prohíbes a tu hijo ir con sí, alguien, esto fomenta que todavía vaya aún más. sí, O sea, rebeldía. exacto. Entonces, tenemos que ayudar a que nuestro hijo se dé cuenta de que esas cosas no le ayudan, que esas cosas le perjudican. Y para ello tenemos que mostrarnos más flexibles, ¿no? Por ejemplo, tuve una vez una familia que su hija empezó a salir con un chico de 19 años, que ella tenía 14 y el niño tenía 19, o sea, había ya una diferencia de edad bastante importante. Y el niño, pues bueno, pues no compartía para nada valores con la familia y iba por un camino pues que para la familia de la niña pues le preocupaba. Entonces, ellos, la estrategia que habían cogido es castigar a la niña, prohibirla salir con este chico, prohibirla salir prácticamente a la calle. ¿Y qué ocurría? Pues que esto fomentaba más el amor Romeo y Julieta. Claro, exacto. ¿No quieres que esté con él? Pues todavía más me gusta este chico. Entonces lo que ocurrió fue que la chica buscaba el fugarse de clase, buscar momentos donde podía salir de casa para estar con este chico. Entonces, la estrategia que desarrollamos en consulta fue: vamos a cambiar toda nuestra actitud, vamos a ser muy amigables con este chico y vamos a invitarles a estar en casa, porque si vienen a casa, tú vas a estar observando mucho más Claro, que por lo que están supuesto. haciendo fuera. Eso Entonces, es. esta fue la estrategia. ¿Qué pasó? Que en el momento en el que la niña vio que sus padres se llevaban muy bien con este chico, bueno, pues este amor Romeo y Julieta empezó como a desecharse, ¿no? Y esto les permitió a los padres el que empezaran a tener como otro modo de relación con ella, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando ella le contaba algo que no le había gustado de su novio, ellos le decían: ay, y bueno, ¿y esto a ti qué te hace pensar? ¿Cómo te sientes con ello, no? ¿A ti qué te parece? ¿A ti esto te parece bien, te parece mal? Entonces la niña empezaba a decir: no, es que a mí me parece mal, pero ¿y a vosotros qué os parece? Ah, no, nosotros lo que queremos es que de verdad tú elijas desde lo que es mejor para ti y desde lo que tú sientas que te ayuda, ¿no? Y al final eso hizo que la niña viera cosas en su pareja que no le gustaba y decidiera ponerle fin a esa relación. Estamos hablando sobre, la adolescencia y la ayuda para subir la autoestima de los niños, enseñar a los padres a ello. Y me estabas hablando que pronto, saldrá a la venta un libro sobre la adolescencia. Bueno, es un libro sobre autoestima y creo que puede ayudar tanto a familias con niños adolescentes como también a los propios padres y a las propias madres, ¿no? Porque está diseñado pues un poco para entender qué es lo que necesitamos tener en cuenta para tener una autoestima sana, ¿no? Y esto, eh, la autoestima al final es una forma de prevenir ya no solamente problemas futuros, sino también salud, porque al final cuando estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con los demás y con el mundo en el que nos rodea. Qué bien, qué bien. Y se trata, ¿lo sacas ahora en este mes? Sí, el día 28 de septiembre ya estará en todas las librerías y a partir del 15 ya se podrá comprar en preventa para reservarlo para que te pueda llegar Qué a bien. casa. O sea, una excelente herramienta para todos los padres que nos han estado escuchando hoy, que nos dicen: Sí. "Oye, no sé qué hacer con mi hijo que está en adolescencia ahorita y que estamos como un poco perdidos".
Ahora bien, ¿dónde te localizan? Si alguien que se ha sentido identificado con este tema y dice: "Mira, yo me siento identificado con Ana Belén y yo quiero que ella me ayude en mi situación". Pues mira, me pueden localizar por redes sociales, en mi perfil de Instagram, que se llama Ana Psicóloga Madrid, o me pueden contactar también a través del formulario web de mi página web, que es www.anapsicologamadrid.com. Ahí nos pueden escribir, pues nos pueden contar qué es lo que le están pasando y les podemos ayudar. Yo tengo un centro de psicología muy cerquita de la estación de Atocha, en el Paseo de las Delicias, y bueno, tanto yo como mis compañeros de equipo, pues nos hemos formado en la misma escuela, en la Escuela de Terapia Breve de Giorgio Nardone, en Italia, y todos trabajamos en la misma línea. O sea que podemos ayudar a los padres y las madres que nos ¿Algún escriban. teléfono? Pues hay un teléfono, pastora, pero ¿te puedes creer que no me lo sé? Llevo como 8 años con el teléfono y no me lo sé. Por lo general, en la página web, ahí pues está toda la información, está también todo nuestro teléfono, el correo electrónico y bueno, si llaman le atenderá María José, que es la secretaria, y ella les explicará pues todo, toda la forma de proceder. Pero si hay algún padre o alguna madre que nos esté escuchando y que nos quiera escribir simplemente para comentar alguna duda, pues también lo puede hacer, tanto por Instagram como por mensaje de WhatsApp, de email. Le estaremos encantados de atenderles. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa En Directo con Pastor Tobar. Hemos tenido como invitada a Ana Belén Medialdea. Hemos hablado sobre la adolescencia. Para contactarme a mí, Pastora Tobar, 657-269-080 a través de mis redes sociales, Pastora Tobar. Y si desean ver este programa al completo, pues www.decisionradio.com. Allí va a escuchar nuevamente este programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más y será hasta el próximo programa. Gracias.